En este video vamos a hablar de algo bastante importante, que es llegar a ciertos niveles loops. En este caso vamos a llegar entre -9, -8, -10. Vamos a estar oscilando en esos niveles, que ya son niveles bastante competitivos y a mi criterio son como el punto dulce para sonar bien en Spotify, dejando a un lado las tablas y todo esto que nos dejan. Entonces te voy a mostrar algunos puntos bien claves que desde mezcla hay que tomar en cuenta, también en el mastering, para que podamos llegar a estos niveles loops bastante altos sin distorsión y que también podamos sacarle mayor provecho, porque realmente la gente escucha la música a estos volúmenes. Siendo sinceros, también género urbano, música electrónica son producciones que son bastante fuertes a nivel intensidad. Entonces, si realmente te interesa aprender esto, quédate en pantalla y pasamos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Antes de poner en contexto, quiero aclarar muchas cosas, porque ya escucho a muchas personas que digan: es que estás quitando la dinámica del track, estás haciendo cosas que no debes. Déjame decirte que esto lo tomo con un criterio, que es lo que te voy a enseñar, y que realmente lo pongas en práctica para ver si te funciona. Simplemente son ciertos criterios puntuales que hay que tomar, entonces no se vayan por el lado del hate. Y si lo hacen, los voy a ignorar completamente, pero realmente esto va a funcionar. Entonces, antes que nada, quiero que tú te mentalices mucho en que la mezcla ya tiene que estar balanceada. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí yo tengo la mezcla y lo que estoy haciendo es lo siguiente. Yo estoy viendo un correlómetro, que es la relación de fase de la mezcla, que no tenga desfasamiento, compatibilidad mono. Si quieres que hable un poco más a profundidad de esto, pon aquí abajo compatibilidad mono y hago el video. Y también en el balance tonal de lo que es la mezcla. Entonces, como puedes apreciar aquí, si esto va hacia arriba, quiere decir que tiene muy buena compatibilidad mono y su estereofonía es buena. Y al momento también podemos visualizar aquí en este analizador lo que es el espectro. Puedes visualizar, entonces tenemos este punto de partida clave, que es tener un balance tonal y una correlación bastante buena. Ya teniendo la correlación y el balance tonal, vamos a utilizar un proceso, que es el ecualizador lineal. En este caso vamos a utilizarlo para generar dos cortes, uno en frecuencias bajas y uno en frecuencias altas. Aquí ya genera la primera controversia, que es que las personas dicen: oye, ¿por qué cortas aquí si hay lugares donde se reproducen como en clubs o antros? La realidad es que esto nos ayuda, y técnicamente fundamentado es que los plugins toman todo el rango de frecuencias, y si tenemos más podemos llegar a saturar en la sección baja más que nada. Entonces, delimitarlo va a hacer que trabaje mucho mejor tu plugin, y esto pues le va a ayudar a facilitar que trabaje bien. Entonces, yo te recomiendo que en el corte bajo lo puedas poner en 20, 30 o 40 Hz. Ya no te recomiendo más porque sí se alcanza a percibir, pero estos tres rangos sí funcionan. Y el otro es arriba a partir de 15, 18, 19 o incluso hasta 20 kHz. Aquí haz esto. Te recomiendo que sea lineal para que no haya cambios de fase y cambios de tono. Que no es malo que haya cambios de fase y tono, pero en este caso, por ser lo más transparente posible, pues vamos a dejarlo en lineal. Entonces puedes utilizar el FL Studio o cualquier ecualizador lineal que tengas. Posterior a ello vamos a utilizar dos procesadores, que son un soft clipper y un limitador, los cuales son gratuitos y te voy a dejar aquí abajo en descripción. Teniendo estos dos plugins, lo que vamos a hacer es repartir la carga de la señal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primeramente es utilizar un soft clipper, que este soft clipper lo que vamos a hacer es recortar los picos de la dinámica que nosotros los humanos no escuchamos y que técnicamente nos quitan un poco de headroom a la hora de sacar un poco más de volumen,
pero lo vamos a hacer de una forma que no vamos a perder tanta dinámica, que esto es un inconveniente que nos puede afectar y que puede generar conflicto para algunas personas que dicen, hey, estás perdiendo dinámica. Realmente no, porque vamos a perder muy poco, y el soft clipper aparte añade como un poquito de saturación y ese color. Entonces te recomiendo que actives el oversampling y vamos a bajar poco a poco. Por ejemplo, aquí yo voy a quitar solamente a menos 6 decibeles en este caso, y en mi producción, ya en la tuya tú ajustalo. En la sección de delta yo voy a poder escuchar qué es lo que está haciendo el plugin. Puedes escuchar, son esos piquitos, pero que auditivamente no son tan notorios y que por esa distorsión pues le añade bastante carácter. Posterior a esto, pues ya tenemos esta limitación, o más bien soft clipping, ya tenemos este clipping. Y en el segundo, que es un limitador que también es gratuito y me gusta mucho, activa estos dos link ISP y lo vamos a dejar alrededor de menos 1,2, 3. Esto para proteger el espacio entre el 0. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a comprimir o limitar más bien alrededor de menos 1 a 2 decibeles. Pero ya más no te recomiendo porque sí se alcanza a percibir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya repartimos la carga y ya quitamos los picos con un soft clipper, ahora el proceso del soft clipper lo que va a hacer es añadir el sonido, o más bien la ganancia de salida, a la entrada del limitador hasta empujarlo mucho más sin que el limitador se estrese, que lo tenga que hacer él, si no lo va a hacer otro proceso. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle entonces la salida de ganancia del soft clipper al limitador. Ya agregué lo que es el medidor luz para poder estar apreciando. Entonces simplemente vamos a darle la ganancia, activa el link ISP, y yo te recomiendo que bajes aquí alrededor de menos 1, menos 2, menos 3 decibeles, y posteriormente pues ya vamos a darle la salida de ganancia. Listo, ya tenemos. Yo no te recomiendo que reduzcas en limitación alrededor de menos 2 decibeles porque ya es muy exagerado. Si te fijas, estamos llegando a menos 8, menos 7, menos 9 loops, manteniendo el true peak en menos 1, que todavía es un margen bastante bueno para no llegar a esa saturación. Y realmente, pues, esto es lo que nos va a ayudar a trabajar mucho mejor en esto. Para reforzar este tema, te recomiendo el video que va a aparecer aquí de Facu González hablando acerca de lo que es el balance tonal tan importante para llegar a los factores loops o engañar un poquito a los medidores loops, donde te explica las curvas de ponderación y cómo podemos llegar también a estos niveles, fundamentando aún más todo esto que te acabo de decir para que veas que realmente se es posible teniendo ciertos criterios desde mezcla. También comenta aquí abajo qué otros plugins puedes utilizar o qué otras técnicas implementas tú para que otros productores lean los comentarios y se nutran. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, producción, clases online. Si quieres aprender todo esto, te dejo aquí abajo en la descripción el link donde puedes agendar tu clase personalizada. También está el curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, que si acceden a cualquiera de estos dos, a las clases o al curso, se los agradecería bastante, ya que esto es lo que me permite hacer videos públicos y gratuitos para ustedes. Sin más que decir, solamente practica, estudia y genera tu propio criterio. Nos vemos en otra entrega. Mm-hmm.